fue como un repasito de algo que ya habíamos comentado, ¿verdad? Vimos también algo aquí de las armaduras, de cómo una armadura la puedo resolver inicialmente como si fuera una villita, ¿sí? Y calculamos al menos un nudo, simplemente como para recordar, ¿verdad? Aquí en esta parte calculamos las reacciones y después calculamos las fuerzas aquí de AB y de AC, ¿verdad? Insisto, el resto no va a haber tarea, es simplemente solo como para entrenarnos en las fuerzas, ¿verdad? Cómo se calcula con las componentes, cómo se utilizan estos seno del ángulo, coseno del ángulo, ¿verdad? Estos dos. Y calculamos, insisto, los valores de las fuerzas normales, fuerzas axiales en las barras, ¿ok? Eso es lo que hicimos clase pasada. Comentamos que, por ejemplo, esta otra armadura, pues también tengo sus apoyos. Aquí este es un apoyo y este es otro apoyo. Y quedamos que un apoyo como estos tiene una reacción, que sería esta que tengo acá. Un apoyo como estos tiene dos reacciones. En este caso sería una horizontal y una vertical, ¿sí? Sería lo que tengo de este lado. Y estas son las fuerzas o los datos que tengo para mi armadurita, ¿sí? Y con esos, resolviendo las reacciones, que serían estas en color verdecito que están viendo ustedes en su pantalla, puedo encontrar las fuerzas axiales o normales que hay en la sección transversal de las barras. Vamos a suponer que fueran barras circulares, ¿sí? O de sección circular. Entonces, las fuerzas son axiales, están aquí, ya sean de tensión o de compresión, ¿no? Recuerden que esta sería como un pedacito de una de las barritas que tengo acá, ¿verdad? Si es de tensión, o bien vamos a poner otra sección de otra barra que estuviera a compresión. Y esto es fuerza normal. Esto es en una armadura. Entonces, una armadura, recuerden, no tiene momentos friccionantes. Lo que hay ahí es exclusivamente fuerzas normales. En su caso, en este caso, son fuerzas axiales. Recuerden que una fuerza axial significa que está aplicada en el centroide de la sección transversal del elemento, ¿sí? Esa es una fuerza axial. Bien, también hablábamos de que en los cables... Perdón, Miss. Sí, adelante ahí, Rolanda. ¿Puede regresar tantito a la diapositiva pasada, porfis? Sí. Sí, sí. Entonces, además de estas fuerzas normales que hay en las armaduras, también encontramos fuerzas normales o fuerzas axiales en las secciones transversales de los cables. Los cables son mucho más finitos, ¿verdad? ¿Ya puedo pasar, Irlanda? Ya, gracias. Ok. Estos cables, por ejemplo, este que tenemos aquí, este naranjita, es la forma que toma un cable que está sujeto. Vean que aquí tenemos los apoyos de este cable y está sujeta a una barra, ¿sí? Entonces, cuando está sujeta a una barra, esa barra tiene un peso, obviamente, un peso W, pero está unida aquí a este cable mediante otros hilitos, digamos, ¿sí? Entonces, esto forma o tiene esta forma curva. Entonces, si yo corto, la sección transversal sería como esta que tenemos aquí, ¿no? Este sería como mi cable redondito. Si yo lo corto, voy a observar que ese cable va a estar sometida a fuerzas de tensión. Entonces, un cable siempre está sometida a fuerzas normales de tensión, ¿sí? Fuerzas de compresión no. Recuerden que las fuerzas de compresión en todo caso sería en un arco, sería un cable invertido, ¿no? Rígido, un cable rígido lo invertimos, entonces lo tenemos hacia arriba, sería, voy a ponerlo acá, sería así, un arco, es parecido a un cable, pero rígido, invertido, y aquí sí todo está a compresión, ¿sí? Aquí sí todo está a compresión, en un arco
hay compresión. Fuerzas axiales, algunas, o simplemente a fuerzas normales en la sección transversal, no necesariamente axiales, a compresión, ¿sí? Entonces, los cables, eso es importante que lo tengan en mente, un arquitecto lo debe de saber, un cable siempre está sometido a fuerzas de tensión y un arco está sometido a fuerzas de compresión, fuerzas normales, ¿sí? De compresión. Bien, entonces estábamos empezando a ver un ejemplito como este señor que está colgado, que tiene un peso de 600 newtons, y tenemos esto como dato, esto que estoy aquí circulando. Estos son mis datos, ¿sí? Entonces, como primer paso, pues es tener el diagrama de cuerpo libre. Entonces, yo tengo mi diagrama de cuerpo libre, lo voy a poner aquí al ladito, donde tengo el peso, saber que este es W igual a 600 newtons. Después tengo una barrita que está aquí, y después tengo la barrita que está aquí, ¿sí? Desconozco estas fuerzas, no sé qué letra le puse, pero vamos a ponerle aquí F1, vamos a ponerle F2, ¿sí? Entonces, con este dato W, yo puedo encontrar el valor de F1 y el valor de F2, ¿sí? Pero yo requiero aplicar mis condiciones de equilibrio. Con eso es con las que puedo resolverlo. Suma de fuerzas en X igual con 0, suma de fuerzas en Y igual con 0, ¿sí? Y son las únicas que necesito porque aquí no hay momentos, ¿okay? Entonces, para poder aplicar estas condiciones de equilibrio, pues necesito descomponer este F2 en sus dos componentes ortogonales. Sería esta, F2X y F2Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues simplemente viendo qué ángulo es este que tengo aquí, de ángulo alfa. Como dato, me dan el ángulo que tengo aquí arriba, ¿sí? Entonces, para poder yo resolver eso, primero debo de ver qué ángulo es el que tengo aquí, que yo lo estoy poniendo aquí como este verdecito. Sería el ángulo complementario de acá, sería el ángulo alfa. ¿Sí se entiende eso, chicos? ¿O hay alguna duda? Por mi parte, todo bien. ¿Todo bien, Fernando? Ok. Adriana Montes, ¿se entiende hasta ahí? Sí, Miss, aquí estoy. Ok. Alfredo Gómez, ¿todo bien hasta ahí? Sí, maestro. Sí. Ok, entonces, recuerden que en clase pasada vimos que cuando yo tengo un triángulo, la suma de todos los ángulos debe de ser 180. O sea, si yo tengo aquí otro triángulo, este ángulo, vamos a ponerle A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, siempre yo sumo A más B más C. La suma de esos tres ángulos me debe de dar 180 grados. Esta sería como una formulita, ¿sí? Entonces, recuerden, yo tengo como dato este ángulo que es de 37 grados. Por tanto, como se está formando aquí un triángulo rectángulo, recuerden que los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo de 90 grados, esto es 90 grados, pues sería el otro dato. Ya tengo 37 grados, 90 grados, y me falta este ángulo A. Entonces aquí tengo A más 90 más 37 igual a 180. Entonces despejo A, sumo esto, 127, estás sumando, pasa del otro lado restando, y como resultado tengo que el ángulo A, tiene un valor de 53 grados, ¿verdad? Entonces yo veo que aquí para encontrar el ángulo alfa, pues son 90 grados, ¿verdad? Menos 53 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque todo este ángulo, todo es de 90 grados. O sea, recuerden que una esquinita siempre tiene 90 grados. Una esquinita que está perpendicular tiene 90 grados. A esos 90 le resto este pedacito y obviamente encuentro mi ángulo alfa, ¿sí?
¿Queda claro hasta ahí, chicos? Keila, Ángel, Armando. Sí, Miss. Sí, Miss. Ok. Bien, entonces ya que tengo ese ángulo, quedamos que en la clase pasada, me parece que sí nos dio tiempo hasta acá terminar, 90 menos 53 es de 37. Entonces, no es ángulo alfa, aquí sería ángulo beta, ¿verdad? Pues aquí, en este caso es ángulo alfa y aquí es ángulo beta. Es 37 grados. Entonces, con eso yo ya puedo resolver mi problemita, ¿sí? Vamos a ver, entonces tengo aquí mi diagrama de cuerpo libre en esta parte. Aquí estoy poniéndolo, ubicándolo en una eje coordenados XY. Aquí está el eje X, estoy dibujando, y aquí está el eje Y. Y ya tengo mis datos, W que es 600 newtons, mi T2, que sería la barrita que tengo de este lado, y mi T1. No son las mismas letras que puse hace un rato, pero bueno, ustedes me entienden. Y si hay alguna duda, adelante. Y tengo mi dato, que es de 37 grados, ¿de acuerdo? Con eso, yo puedo hacer la descomposición de fuerzas, ¿sí? Lo voy a hacer aquí a un ladito, aquí ya está la respuesta, pero vamos a recordar. Si yo tengo una tensión T1 y lo que yo quiero, y tengo aquí 37 grados, y necesito encontrar esta componente de acá abajo, vamos a ponerlo en color verdecito, esta, y esta componente en Y, ponemos aquí T1Y y esta T1X. Entonces recuerdo, estos son 37 grados, que el seno del ángulo, voy a ponerlo aquí, el seno de 37 grados es igual a, recuerden que es cateto opuesto, voy a poner aquí, nada más así, perdón, seno del ángulo, cateto adyacente, seno es cateto adyacente, no, cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí? Recuerden que el seno del ángulo es lo que estoy viendo enfrente, ¿sí? Mi cateto opuesto aquí es T1Y, T1Y, entre la hipotenusa que es T1. Recuerden que esto que tengo aquí es la hipotenusa, esta es la hipotenusa y la magnitud es T1. ¿Queda claro esa sustitución, chicos? ¿O hay alguna duda? ¿La podría repetir, maestra, por favor? Sí, claro que sí. Entonces, recuerda, el seno del ángulo, vamos a ponerlo aquí, si quieren, como cualquier ángulo, no cualquiera. Seno, vamos a ponerle, ¿qué? Es beta, ¿no? Este es beta. Vamos a quitar los numeritos y vamos a ponerle letritas. Seno de beta. ¿Sí? ¿Quién preguntó? ¿Armando, Luis Armando, Luis, Ángel? Yo, Luis. Luis, a ver, Luis. Seno de beta, ¿de acuerdo? Es igual, vamos a quitar estas letras, si quieres. Esto es cateto opuesto y esto es cateto adyacente y esto es hipotenusa, ¿de acuerdo, Luis? Sí, sí, sí. Eso sí, entonces seno del ángulo siempre hay que recordar que el seno es lo que está viendo de frente, ¿sí? En este caso sería la fórmula es cateto opuesto entre hipotenusa. Y el coseno del ángulo, que es el coseno de beta, es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, el que tiene acá al ladito. ¿Eso se entiende, Luis? Sí, maestra, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Bueno, pues yo le estoy nombrando, por decir, si esto es T1, entonces esto va a ser T1X. Va a ser T1X y T1Y. Y este sería T1Y. El cateto adyacente sería T1X. ¿Sí? Entonces simplemente sustituyo. Y yo sé que H, que es la hipotenusa, es igual a T1, que sería la magnitud de la tensión. ¿Sí?
Pues, cateto opuesto es igual a T1Y entre la hipotenusa, que es T1. Bueno, importante. Antes de sustituirlo, vamos a poner también lo del ángulo. Entonces, el seno de 37 grados es igual a T1Y entre T1. Y aquí tenemos coseno de 37 grados es igual a T1X entre la hipotenusa, que sería T1. ¿Queda claro así un poco mejor, Luis, o todavía no? No, sí, ya. Mejor. ¿Ya? ¿Segurísimo? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo en específico? ¿O lo volvemos a...? Perdón, aquí el gato se está acostando encima del tablero. Sí, no. Y aquí lo único que hacemos es despejar. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es el valor de estas componentes, ¿sí? Entonces necesito despejar T1Y y necesito despejar T1X. Entonces, yo veo que aquí pues está bastante fácil. ¿Por qué? Porque el T1Y tiene dividiendo a T1 y el T1X tiene dividiendo a T1 también. Entonces, lo único que hago es pasar ese T1 del otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces, cambiando los lados, o bien podemos ponerle aquí tal cual está. T1 por seno de 37 grados es igual a T1Y, ¿sí? O bien invierto la igualdad, los lados de la igualdad, T1Y es igual a T1 seno de 37 grados, y acá quedaría T1 por coseno de 37 grados, esto es igual a T1X, sería T1X igual a T1 coseno de 37 grados, ¿sí? Entonces, este es el resultado que estaba yo buscando, y con esto, entonces, ya no tengo una fuerza inclinada que no puedo sumarla con mi suma de fuerzas en X y en Y, sino que ya tengo dos fuerzas, en lugar de T1, tengo dos fuerzas, que sería T1Y y T1X, y ya esas puedo resolver, con eso ya puedo resolver este problemita. Entonces, esto que estamos haciendo, todo esto de relajito, digamos, cuando ya están ustedes entrenaditos en calcular las componentes de una fuerza, ya lo hacen automáticamente, ¿sí? Ya no necesitan hacer todo esto. Se los digo para que pues ustedes vean cuál es el sentido. Cuando ustedes tienen un ángulo así y quieren la componente, pues rápido dicen, pues es esto multiplicado por el seno del ángulo, la vertical. Y este de acá abajo es esta T1 multiplicado por el coseno del ángulo. Y con eso ya pueden hacerlo directamente y fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahí? ¿Puedo ya pasar a la siguiente diapositiva para continuar con el problema? Carlos Abraham, Brisa, ¿se entendió? Edgar, Miranda. Sí, se entendió, profe. Sí, profe. Carlos, Brisa también. Edgar. Sí, profe. Ok, no te escuché muy convencido, Edgar, pero sí, ¿verdad? No, sí. Ok, bueno, entonces nuevamente tenemos nuestros 600 newtons. Tenemos aquí, creo que le pusimos T2, ¿verdad? A ver, sí, T2. Esta sería T2 y esta fuerza que es T1, pero recuerden que esta no me sirve. Entonces le voy a poner aquí dos rayitas y vamos a poner aquí, yo sé que esto tiene aquí 37 grados, insisto, ya cuando estén más entrenaditos en esto, quienes tal vez haya quien ya así lo puede hacer, tengo aquí la componente T1X, que es igual a ¿qué?
a T1 por el coseno del ángulo, en este caso coseno de 37 grados, ¿sí? Y la componente en Y sería esta, es T1Y es igual a T1 por el seno del ángulo, seno de 37 grados, ¿sí? Entonces, insisto, esta, ya le pongo aquí 2 rayitas que ya no me interesan, no puedo utilizarla, pero por eso la descompuse en 2 componentes, que sería T1Y y T1X. Y, insisto, recuerden, si yo tengo un ángulo, voy a poner aquí como notita. Yo tengo una fuerza así, vamos a ponerle la fuerza F, y la necesito descomponer en sus 2 componentes, sería Fx, y esta sería Fy. Entonces, muy fácil. Fx es igual a la fuerza F por el coseno del ángulo, ¿sí? Y Fy, el que tengo aquí arribita, es Fy igual a F por el seno del ángulo, que en este caso es algo, ¿sí? Esa sería como la formulita, para no estar haciendo todo esto. Lo ideal, obviamente, si yo les encargo una tareita con este tipo de problemas, obviamente tienen que hacer todo el procedimiento, ¿sí? Para que yo pueda ver que ustedes entendieron cómo hacer todo. Pero ya cuando estén en sus semestres superiores o más adelante en este mismo curso, digamos, pues ya no necesito hacer todo el relajito, simplemente yo sé que el lado que está aquí juntito de mi ángulo, debo de multiplicarlo por el coseno, esa hipotenusa. Y este que está, que es opuesto, recuerden que este vector que tengo aquí es el mismo que tengo aquí, ¿sí? Entonces, este que es Fy es el que está mirándolo de frente. Siempre voy a multiplicarlo por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, ya sea que lo ponga de frente o bien aquí es lo mismo, ¿sí? Entonces, este es F por el seno del ángulo. ¿Se entiende eso que estoy tratando aquí de darles este tip para que se acuerden? Emiliano, Fernando. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Okay. Entonces, pues aquí muy fácil, simplemente recuerden que aquí lo que quiero es encontrar en este problema, encontrar T1 y T2. Ese es el problemita, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, con suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, lo puedo lograr. Vamos a encontrar aquí suma de fuerzas en X igual con 0. Voy a suponer que acá es positivo. Entonces, tengo mi primera fuerza es T1 coseno de 37 grados, que es positivo, menos T2. ¿Sí? Grecia, ¿ves alguna otra fuerza horizontal? Grecia Rodríguez. No, profe. No, ¿verdad, Grecia? Son nada más esas 2 fuerzas horizontales. Entonces, ahí ya puedo igualar a 0. ¿Sí? ¿Conozco cuánto vale T1 o T2, Julián Ramírez? ¿Puedo resolver esa ecuación, Julián? T1 sí, la acabamos de sacar, y T2 no. T2 no la conozco. T1, o sea, conozco T1X, que es T1 coseno de 37 grados, pero sé el valor de T1, Julián. Ah, no. Ese No, no es. ¿verdad? Exactamente. Entonces, aquí, Julián, yo tengo una ecuación. ¿Con cuántas incógnitas, Julián? 2. Con 2, muy bien. Entonces, una sola ecuación con 2 incógnitas no la puedo resolver. Muy bien. Entonces, la dejo ahí y ahora hago suma de fuerzas en Y igual con 0. ¿Okay? Voy a suponer que hacia arriba es positivo. Entonces, veo que tengo 2 fuerzas también en Y. La primera que es hacia arriba, que es de T1, seno de 37 grados. Tengo otra que es de menos
600 newtons, porque no tengo, es hacia abajo, ¿verdad? Laura Proal, ¿tengo alguna otra fuerza vertical en el eje de las Ys? ¿O ya son todas? Laura Proal. Señales de vida, Laura. Leonardo Ansúrez. ¿Tengo alguna otra fuerza además de T1 seno de 37 grados y 600 newtons? No, yo no. Ya son las únicas, ¿verdad, Leonardo? Entonces, ahí puedo igualar a C. ¿Ya se despertó Laura? Todavía no. Le estaba fallando su internet, profa. Ah, ok. Bueno. Johan, ¿cuántas incógnitas tengo ahí, Barreto? 2. 2, ¿cuál y cuál? Ah, no, 1, solamente T1. Exactamente, solamente T1. ¿Y puedo resolver esa ecuación, Johan? ¿Tú qué dices? Sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Porque tengo la ecuación 2, en donde solamente tengo una sola incógnita. Entonces, ¿cómo le hago, Javier Castro? ¿Me puedes ayudar a despejar? ¿Qué pasó primero del otro lado de la igualdad? Sería... espera. Sí. Sería el seno de 37, ¿no? Eso hay que quitarlo, por supuesto, pero antes de eso tengo que hacer otra operación, que es que está solito ahí, que puedo pasarlo fácilmente al otro lado de la igualdad. El que está solo sería el menos 600 newton. Exactamente, muy bien. Si está ahí restando, ¿cómo pasa del otro lado? Restando pasa multiplicando. No, o sea, No. si está restando la operación opuesta, Perdón. es la multiplicación. Sumando, ¿no? Sumando, exactamente. Ajá. Recuerda que pasa sumando el 0, ¿verdad? Pero ya no pongo el 0. Entonces, 0 más 600 newtons. Nada más lo pongo así, con su signo más. Muy bien, Javier. Y ahora sí, ya puedo pasar el seno de 37 grados. ¿Qué le está haciendo al T1, Javier? ¿Cómo, perdón? ¿Qué está haciendo? Seno de 37 grados, ¿qué está haciendo? ¿Qué operación hace con T1? Es multiplicando. Entonces pasa del otro lado. Dividiendo. Dividiendo, ¿verdad? Entonces debe de pasar dividiendo a los 600 newtons, que son seno de 37 grados. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Quién tiene su calculadora a la mano? Supongo que todos, ¿verdad? ¿Cuánto es 600 entre 37? 996.984. No escuché. 996.984. Gracias, Cristian. 996.984. Ajá. Ok, gracias. ¿Qué unidades, Cristian? ¿O sin unidades? Se quedan newtons. En newtons, ¿verdad? Sí, muy bien. Esto lo puedo aproximar para no tener tantos decimales, sin problema, lo puedo aproximar a 997, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Porque este es 9, 8. El 9 se aproxima a la siguiente, o sea, este 98 me permite aproximarlo a 1, digamos, ¿no? Por eso se puede aproximar a 997 newtons. Entonces, ya tenemos nuestro primer resultado, ¿sí? El T1, este valor de este T1 ya lo tengo. Ahora me falta T2 y ya con eso termino. Entonces, lo que debo de hacer ahora es sustituir
sustituir T1 en la ecuación 1. Sí, que la tengo aquí al ladito. Entonces voy a poner aquí otro colorcito. T1 ya sé que vale 997 newtons multiplicado, dice mi ecuación, por coseno de 37 grados, ¿verdad? Que sería este primer término. Menos T2, que es lo que desconozco, igual con 0. Brisa, esta ecuación, esta que sería mi tercera ecuación, ecuación 3, ¿la puedo resolver, Brisa? Sí, Sí, ¿verdad? Porque ¿cuántas incógnitas tengo? una. Una, entonces tengo una ecuación con una incógnita, se puede resolver, palomita. Simplemente despejo. ¿Cuánto es 997 por coseno de 37, Concepción Ochoa, por favor? 796.239. Gracias. ¿Qué unidad es, Concepción? Newtons. Newtons, muy bien. Menos T2 igual con 0. Entonces simplemente el T2 lo paso del otro lado de la igualdad, cambio los lados, ¿verdad? Y me queda T2. T2 está restando, pasa del otro lado, sumando. Entonces, y si volteo los lados de la igualdad, pues tengo T2 es igual a 700, esto sigue aquí, ¿eh? T2 es igual a 796.239 newtons. Para no tener tantos decimales, puedo dejarlo en 796.2 newtons, ¿sí? O incluso en 796. Entonces ya tenemos el resultado, nuestro segundo resultado. Y ya termina ahí mi problemita. ¿Hay alguna duda, chicos? Adelante, si hay dudas. No, Marcia, ninguna. ¿Ninguna, De Paulina? parte ninguna. Javier, ok. Damaris, ¿se entendió, Damaris Vargas? Sí, profe. Sí. Ok. Bien, entonces, bueno, aquí en la siguiente diapositiva está ya resuelto de manera más bonita, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otros cablecitos. Hay forma de resolver esto, no lo vamos a resolver, por supuesto, no es parte de la clase, pero simplemente para que ustedes vean que un cable como este se puede resolver simplemente con este método gráfico. Es muy interesante hacer eso, pero no nos requeriría tiempo y no es parte del curso. Pero bueno, y aquí hay un problemita como este, que es, va a estar en su tarea número 2, ¿sí? En donde ustedes van a tener que resolver un problemita como este. Es decir, es un cable aquí también que está colgadito de un lado y del otro y tiene un peso T3, ¿no? Entonces, se les va a dar este ángulo alfa 1, este ángulo alfa 2. Recuerden que lo que ustedes tienen que hacer es formar triángulos, ¿sí? Aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, y van a encontrar este ángulo, vamos a ponerle alfa 1, ángulo alfa 2, y con esos encuentran su complemento, vamos a ponerle A y aquí B, ¿sí? Y a final de cuentas, van ustedes a ver que el ángulo que tienen aquí va a ser el mismo que tienen aquí abajo y el ángulo que tienen aquí de teta 2 va a ser el mismo que tienen aquí abajo, ¿sí? Pero en su ejercicio quiero que hagan todo este proceso, ¿sí? Es decir, calcular el ángulo que tengo aquí, en esta parte. Estoy poniendo aquí, por ponerle un nombre, ¿no? Pueden ponerle el que ustedes quieran. Alfa 1 y aquí alfa 2. Y después encontrar A y encontrar B. Y al final de cuentas van a encontrar que es el mismo ángulo que tienen arriba. Son los ángulos complementarios, ¿sí? Y se les va a dar un valor aquí para T3. Y van a ustedes a encontrar T2 y T1, ¿sí? Entonces, recuerden que pueden consultarme las dudas que tengan en el transcurso de que vayan haciendo su tarea. Pero esto ya es tarea T2. Tarea 2, y va a estar subida en su plataforma. Hoy es martes. Yo espero que el día de mañana ya esté arriba en plataforma para que quienes quieran puedan ir resolviendo su tarea 2. Va a ser un
un pequeño cuestionario y unos poquitos problemas, ¿no? No es muy larga. Bien, pero recuerden, insisto, en que los chicos que no han podido subir su tarea, la suban. Quienes me la enviaron por correo electrónico, y también, por favor, súbanla para que haya un orden, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver este tema que sí es parte de nuestro curso. Es una viguita, pero esta viguita va a tener una fuerza ya no perpendicular, sino una fuerza con una pequeña inclinación, ¿sí? Como vemos aquí. Aquí está a 45 grados. Entonces, aquí ya tenemos cómo se resuelve, pero voy a dibujarla para hacerla poco a poco. Vamos a ver, son 3 metros. Vamos a dibujarla. Quiero, de preferencia, chicos, que ustedes en su cuadernito la vayan dibujando también. Pueden, por supuesto, pedirme, bueno, que regrese para que hagan copia de estas presentaciones, no hay problema. Pero recuerden que ustedes deben de irlo haciendo en su cuaderno, ¿de acuerdo? Entonces, a 3 metros. Esta sería como la longitud total. Y aquí más o menos serían los 3 metros en la que está aplicada una fuerza F. Vamos a ver qué valor le damos. F. Y aquí hay un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces, aquí está aplicadita en este punto. ¿Qué otro dato tenemos? La longitud, bueno, son 2 metros del otro lado y ya, eso es todo, ¿no? Serían 2 metros. Entonces, vamos a moverla un poquitito para que no quede tan mal. Aquí está. Esta sería F, aquí de 45 grados. La moví para que quedara un poco proporcionada, porque si no, va a quedar mal. 2 metros quiere decir que en total tenemos 5 metros. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro problemita. Tenemos un nudo aquí A y un nudo aquí B. Y yo tengo una fuerza F que está inclinada. Entonces, por tanto, si quiero resolver esta viga, resolver significa que voy a encontrar estas reacciones. Recuerden que el primer apoyo tiene 2 reacciones. El segundo apoyo, que es deslizante, tiene una sola reacción. ¿Sí? Vamos a nombrarle pues F1. Esta vamos a ponerle F2 y esta vamos a ponerle F3, ¿sí? Y esta F, déjenme ver de cuánto le pusimos en este problemita. Creo que no tiene valor todavía. Vamos a ponerle cualquiera entonces, F, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi primer paso, chicos? Mi primer paso es descomponer esa fuerza F. ¿Por qué la debo descomponer? Porque recuerden que tengo mis 2 ecuaciones, más bien mis 3 ecuaciones de equilibrio aquí. Suma de fuerzas en X igual con 0. Tengo suma de fuerzas en Y igual con 0. Y suma de momentos igual con 0. ¿Sí? Estas son mis 3 ecuaciones de equilibrio. Y como tengo como referencia un plano cartesiano XY, yo necesito descomponer esa fuerza. Voy a ponerla aquí al ladito. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerlo, déjame quitar aquí F. Ya después le damos un valor. ¿Sí? Vamos a ponerlo como F. Y quiero descomponerla en estas componentes. Sería Fx. Y aquí tengo Fy.
Y recuerden que mi ángulo es de 45 grados. Héctor Jesús, sin hacer ninguna operación, ¿tú me puedes decir cuánto vale fx con ese ángulo? Bueno, ¿cuánto valdría? ¿Cuál sería la formulita aquí para fx y para fy? Héctor Jesús. Sería fx coseno de 45. Muy bien, el coseno 45 bien, pero no es fx sino es f, ¿verdad? Ok, sí. Muy bien. ¿Y para el fy, Héctor? Sería f y seno de 45. Muy bien, exactamente. Muy bien. Entonces, ay, se me pasó. Exactamente. Entonces, recuerden, cuando yo tengo, gracias Héctor, entonces cuando yo tengo mi fx, que está aquí al ladito de este ángulo, pongo el valor de mi hipotenusa es f, está f, ¿sí? Por el coseno del ángulo, que en este caso es 45. Y cuando tengo mi fy, que es el que está viendo de frente mi ángulo, entonces tengo el valor de la hipotenusa, que es f, multiplicado por el seno del ángulo, que es 45. Muy bien. Entonces, puedo hacer todo el relajito, ¿verdad? Lo voy a poner aquí abajito, para que se acuerden, que el coseno, vamos a poner primero el seno del ángulo, el seno de 45 grados igual a cateto opuesto, que en este caso es fy, entre la hipotenusa, que es f, ¿sí? Entonces, simplemente despejo fy, sería f por seno de 45 grados, esto es igual a fy, ¿sí? Lo cambio simplemente de orden, de lugar. Fy es igual a f seno de 45 grados. Ya tengo ahí el primero, ¿verdad? Ahora, el segundo es coseno de 45 grados es igual a fx entre f, ¿sí? Es decir, cateto adyacente entre hipotenusa. Nuevamente, despejo, entonces tengo f por coseno de 45 grados es igual a fx. Cambio nada más el orden, entonces fx es igual a f coseno de 45 grados, ¿sí? Que es lo que de un inicio yo puedo ya identificar dónde va uno y dónde va otro, ¿sí? Entonces, con esos datos, aquí nuevamente hago mi viguita. Voy a poner aquí al lado, voy a ponerle aquí otro colorcito, un azulito. Y pongo aquí la viga, la misma. Pero ahora, con una fuerza, que serían las componentes, ¿no? Sería, en esta parte sería F, seno de 45 grados, y esta, en lugar de poner la inclinada, ¿sí? Y esta que es F, coseno de 45 grados, ¿sí? O sea, esta inclinada, que iría aquí, que sería F, pues ya no la pongo, ya nada más pongo esto. Y sé que de aquí a aquí hay 3 metros, y de aquí a aquí hay 2 metros, estos son 5 metros, y que tengo aquí mis componentes. Tengo aquí F1, tengo F2 y tengo F3. ¿Se entiende ahí la descomposición de fuerzas, chicos? David Bustos, ¿sí, Emiliano? Ok, David Bustos, Daniel Rosas, Itzel Salgado, Itzel Rodríguez. Sí, profe, ¿qué pasó? ¿Se entiende, David Bustos? Más o menos. Ok, bueno, llegaste tardecito, David. Muy importante que lleguen a tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? No tenía internet. Ok. Entonces, a pedir apuntes, David. Y ahorita, pues, puedes hacerme todas las preguntas posibles, ¿ok? Entonces, ya que tengo esta descomposición de fuerzas, ya puedo hacer mi suma de fuerzas en X, mi suma de fuerzas en Y, etc. Vamos a darle un valor a F.
¿Cuál te gusta, David Bustos? ¿Cuánto te gustaría que tenga F? Coco. 30. 30. ¿Qué unidades, David? Newton. Newtons. ¿Lo quieres otra vez en newtons? Bueno, sí, muy bien. 30 newtons. Recuerda, David, que las unidades de fuerza pueden ser newtons, pueden ser kilogramos, pueden ser toneladas, pueden ser libras, ¿de acuerdo? Newtons está muy bien, son unidades de fuerzas. Entonces, tengo aquí que si son 30 newtons, entonces F seno de 45 grados va a ser igual a 30 newtons por seno de 45 grados y F coseno de 45 grados es igual a 30 newtons por el coseno de 45 grados. Recuerden que este es Fy y este es Fx, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién me falta? Keila, ¿me puedes dar el primer valor, por favor? Y Laura Proal, el segundo valor. Laura, ya estás ahí, ¿verdad, Laura? ¿Sí me escuchas? Creo que ni Keila ni Laura, ¿verdad? No, Miss, aquí estoy. Ok, Keila, ¿me das el primer valor? 30 por seno de 45, por favor. Y Laura, ¿ya me escuchas, Laura? Bien, Laura no está. Hay una canción que se llama así, ¿verdad? Laura no está. Bueno, es de mi época, no sé si usted es la única. Oscar Miranda, ¿me ayudas, por favor, con la segunda? Miss, me da 21.21. Gracias. 22.21. ¿Qué unidades, Keila? Newtons, pero me da 21.21. Ah, 21. 21.21 entonces. Y Oscar Miranda, ¿tú me ayudas con la segunda, por favor? ¿Tampoco está Oscar? Sí está, Ok, solo chico. que no le sirve el micro. Ah, Oscar. Bueno, pues por mensajito, Oscar, para que sepa yo que estás ahí, por favor. Ahí me escribes el valor. ¿Cuánto es 30 por coseno de 45 grados? Gracias, Oscar. Entonces, ya con eso ahora sí puedo aplicar mi primera. Sería suma de fuerzas en X igual con 0. Supongo que hacia acá es positivo, ¿sí? Y recuerden que puedo suponerlo al revés y debe salir lo mismo. Entonces, a ver. Jimena, ¿me ayudas con esa Fx, suma de fuerzas en X? Recuerda que tú vas a guiar con este dibujito que tenemos aquí al lado. ¿Me das la primera fuerza horizontal que veas, porfa? F1. F1, ¿positivo o negativo, Jimena? Positivo. Muy bien. Y después, ¿cuál otra fuerza horizontal ves en X? F. F. ¿Es solita la F? Es que no veo bien la pantalla. O sea, como que nada más veo lo rojo y lo azul. Ah, ok. Pero no sé si sea mi internet. Ah, eso es importante porque tienen que ver bien. ¿Ahí alcanzas a ver un poquito mejor, Jimena? Es que le digo que nada más veo lo rojo y lo azul. Pero voy a intentar salirme a ver si es mi internet. Ok, a ver, no te salgas, Jimena. Voy a hacer el dibujito porque es importante que se vea lo que... A ver, permíteme, Jimena. Sí, para no usar otros colores, Jimena. Si tienen problemas para ver los colores que les estoy mostrando. Voy a poner aquí el dibujito, aquí abajo un color negro, y tú me dices si lo ves, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Está aquí, está aquí, está aquí.
Entonces, las fuerzas que tenemos son F1, que es la que me acabas de dar. Tenemos aquí F2. Y tengo aquí a 3 metros, tengo esta que vale F seno de 45 grados, que ya vimos que es igual a 21.21 newtons. Y aquí tengo, eso que estoy escribiendo, ¿sí lo ves, Jimena? Sí, sí lo veo. Okay. F coseno de 45 grados igual a 21.21 newtons. Y tengo esta F3. Esas son todas las fuerzas, Jimena. Entonces, ya me diste F1, está muy bien. ¿Cuál otra está en el eje de las X? F coseno de 45. Exactamente, que es 21.21. ¿Es positivo o negativo, Jimena? Positivo. Positivo. Más 21.21 newtons. ¿Hay alguna otra que veas que está en el eje de las X? No. No, ¿verdad? Ya son todas. Entonces, igual a 0. ¿Puedo resolver esa ecuación, Jimena? Creo que sí. No muy segura, Jimena. No. No mucho, ¿ok? Sí, sí la puedo resolver porque solamente es una ecuación con una sola incógnita, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una ecuación con una incógnita, se puede resolver sin problema. Entonces, muchas gracias, Jimena. Ahora, Victoria Orozco, ¿me puedes ayudar a despejar esa ecuación? Queda F1 igual a ¿qué? Igual a menos 21.21. Exactamente, porque el 21.21 está sumando, pasa del otro lado, restando al 0, ¿verdad? Entonces queda menos 21.21. Muy bien, Victoria. ¿Por qué significa que sea negativo? Porque se tiene que pasar al contrario. Ajá, o sea, eso está muy bien, ya está despejada, F1 igual a menos 21. Pero ¿qué pasa con esta flechita, esta que tengo aquí? Ya, porque va en dirección contraria. Exactamente, exactamente. Entonces, en el momento en que yo tengo un resultado negativo, quiere decir que la F1 no va hacia el lado derecho, ¿verdad? Sino que la flechita iría hacia el lado izquierdo. Y muchas gracias, Victoria. Quiere decir que es muy lógico. Si yo tengo una fuerza aquí, la voy a poner aquí en moradito, que va hacia acá la flechita, que es 21, obviamente la F1 no puede ir así, sino que tiene que ir en sentido contrario para que equilibre, ¿verdad? Entonces, mi F1 es igual, aquí la voy a poner, F1 igual a 21.21 positivo, pero ahora ya con la flechita hacia este lado, opuesto al que le había supuesto. ¿Queda claro ahí, chicos? Rodrigo, Castañón, Rivaldo, ¿queda claro? Sí, profa. Sí, Rodrigo. Rivaldo. Sí, profe, también. ¿También? Muy bien. Entonces, como pueden ver, Rodrigo y Rivaldo, aquí tenemos ya una viga en la que hay fuerza normal, ¿verdad? O sea, es una fuerza que está contenida dentro de la sección de la viga. Por eso estamos en este tema de la fuerza normal. Entonces, ya resolvimos cuánto vale mi fuerza F1. No vale 0, ¿verdad? Recordarán que en las vigas que resolvimos en clases pasadas, esta F1 generalmente valía 0. ¿Por qué? Porque las fuerzas eran perpendiculares a la sección de la viga, eran verticales. Pero como aquí tengo ya una fuerza que es inclinadita, esta que estoy aquí marcando en más moradito, entonces como debo descomponer esa fuerza, pues obviamente tengo una componente horizontal en el eje de las X y por tanto mi F1, esta F1, es la reacción horizontal de mi apoyo articulado, pues ya no va a ser igual con 0, sino ya en este caso vale 21.21 newtons. Okay. Entonces ya nada más me falta encontrar F2 y F3, ¿sí? Voy a copiar esto, copiar, y vamos a pegarlo. Pegar. Este.
Bien, entonces ya tengo esta resolución. Ahora voy a borrar esto. ¿Y qué voy a hacer? Ahora voy a aplicar mi suma de fuerzas en Y. ¿Sí? Ya apliqué mi primera suma de fuerzas en X. Y encontré cuánto vale F1. Y ahora voy a aplicar mi suma de fuerzas en Y. ¿Sí? Aquí tengo mi ejercicio anterior, me quedó, pero ahora continúo con mi suma de fuerzas en Y. Vamos a aplicarla aquí. Suma de fuerzas en Y igual con 0. Supongo que hacia arriba es positivo. Y Samilpa Soto Jesús, ¿me ayudas con la suma de fuerzas en Y? ¿Me vas dictando, por favor, cuáles fuerzas ves en este dibujito, este que tenemos aquí? ¿Tú sí lo alcanzas a ver bien, Samilpa? Samilpa Soto Jesús, señales de vida. Chicos, yo entiendo que a veces hay problemas con el internet, puede ser, pero también puede ser que dejan el aparato encendido y ustedes están haciendo otra cosa o no quieren contestar, ¿sí? Recuerden que se califica también la participación, ¿sí? Entonces, ya se encuentra Laura Proal. Si tienen problemas con su micro, recuerden que tenemos el chat, ¿sí? Samilpa, ¿no? Rodrigo, ¿tú me ayudas, por favor? Claro que sí, profe. Porfas. Sí, pues. A ver, tú, la primera fuerza que ves vertical, ¿me la dictas? Sí, sería F2. F2, muy bien. ¿Positivo o negativo, Rodrigo? Positivo. Positivo. ¿Cuál otra fuerza vertical ves? F seno de 45. Muy bien. Igual y ya vimos positivo. Que tiene el valor de 21.21 newtons, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Entonces le ponemos ya el valor de 21, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, más 21.21 newtons. ¿Ves alguna otra fuerza vertical? Y F3. Más F3, muy bien. ¿Alguna otra más? No. Ya serían todas, muy bien. Entonces, ahí tenemos una ecuación con cuántas incógnitas, Rodrigo. 2. 2, la F2 y la F3, muy bien. ¿Puedo resolver esa ecuación, Rodrigo? Sí. ¿Puedo encontrar el valor de F2 y F3? ¿Tú crees? No. No, ¿verdad? No, es cierto. Porque tengo una sola ecuación con dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, si tuviera una ecuación con una sola incógnita, sí puedo, como ya resolví la F1. Pero aquí, como tengo una sola ecuación y dos incógnitas, entonces no puedo. La voy a dejar así como ecuación 1. Muy bien. Gracias, Rodrigo. No, ¿de qué? La dejamos así, ¿verdad? Como ecuación 1. Ahora, vamos a utilizar nuestra última ecuación de equilibrio, que sería suma de momentos igual con 0. Aquí, recuerden que tengo mi nudo A, aquí estaría mi nudo A, aquí está mi nudo B, ¿sí? Y puedo ocupar cualquiera de los dos nudos, ya sea el A o el B, donde está una incógnita, porque en el nudo A está mi incógnita F2 y en mi nudo B está mi incógnita F3. Vamos a suponer que hago suma de momentos en A. Le tengo que poner aquí abajo como un subíndice que estoy poniendo en A, ¿de acuerdo? Y voy a suponer que este giro hacia arriba es positivo. Recuerden que lo puedo suponer hacia abajo. O al revés, no tiene sentido en las manecillas del reloj. Entonces, Rivaldo, ¿me puedes ayudar a hacer esta suma de momentos, por favor? Sí, pero no se puede porque son dos incógnitas, ¿no? Sí, vamos a encontrar ahí, vas a ver que sí se va a poder. Son dos incógnitas, pero como yo tengo mi pivote aquí, Rivaldo, mira,
en este nudo que estoy poniendo moradito, si ves ahí la F2, que es una de las incógnitas, ya se anula porque la distancia que hay de F2 al nudo A es 0. Es nula. ¿Verdad? Entonces, tenemos otras fuerzas que sí tienen una distancia respecto a mi pivote. Si me puedes ir ayudando, si quieres empieza con la F3. Pues sería F3 por 5. Muy bien, por 5 metros. Ese hace un giro, ¿verdad? Hace que la viga gire en este sentido, ¿verdad, Rivaldo? En contra de las manecillas del reloj sería positivo, ¿no? Positivo, muy bien. Entonces queda positivo. ¿Cuál otra fuerza? Vamos a seguir con la F seno de 45 grados, que sería vale 21. 21.21 por 3. Muy bien, también positivo. Sería positivo. Exactamente, muy bien. 21.21 newtons multiplicado por 3 metros. Muy bien. Después tenemos la de F coseno de 45, que también es 21.21 newtons. Esa está horizontal, Rivaldo. Recuerda que ahí la distancia para un momento es la distancia perpendicular. Por ejemplo, aquí estoy dibujando con punteadito la línea de acción de la fuerza de F seno de 45, donde me dijiste que la distancia es 3 metros. Aquí estoy dibujando con punteadito la línea de acción de la fuerza F3, donde la distancia es de 5 metros. Pero la fuerza que está horizontal, que es F coseno de 45, no tiene una distancia perpendicular al nudo A, Rivaldo, ¿de acuerdo? Sino que lo atraviesa. La línea de acción es esta que estoy poniendo aquí punteada en verde. No sé si se alcanza a ver, Rivaldo. Sí, se ve. ¿Sí? Entonces, ahí la distancia es 0. Entonces, esa no la tomo en cuenta. ¿Se entiende, Rivaldo? Sí. ¿Sí? Entonces, esa de 21.21, pues ni se pone. Y después la F2, que me decías que es la otra incógnita, si quieres la podemos poner aquí, la voy a poner como más F2 por 0. ¿Sí? ¿Hay alguna otra fuerza, Rivaldo? No. No, ¿verdad? La F1, que ya vimos que tiene un valor, pero está también en el mismo nudo, ¿sí? Sí, sobre, ¿no? La barra. Exactamente, sobre la barra. Entonces tampoco es parecida a la F coseno de 45. Entonces ahí ya puedo igualarlo con 0. ¿Estás de acuerdo, Rivaldo? Sí, bro. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, esta F2, pues ya ni lo pongo. Le pongo aquí como que F2 por 0, pues vale 0. Y Rafael Díaz, ¿puedo resolver esa ecuación? Sí. Sí. ¿Cuántas incógnitas tengo, Rafael? Tengo una, tengo dos, ¿cuántas incógnitas tengo, Rafael? Bueno, ya había contestado, pero creo que apagó su micrófono, no te escucho. Tiene 2, ¿no? Esta ya se volvió 0, mira. Entonces, pues una. Una, pues puedo resolverla, ¿verdad? Sí. Tengo F3 por 5 metros. ¿Cuánto es 21.21 por 3, Rafael? Espéreme. ¿Estoy bien? Sí. ¿Qué unidades, Rafael? Son newtons, no. Newtons. ¿Y los metros qué les hacemos? Se anulan.
¿Estos metros se anulan? ¿Estos? Pues sería newtons sobre metros, ¿no? Newton sobre metro, no. Aquí nada más estás multiplicando newtons por metro. Entonces te quedan newtons por metro, ¿de acuerdo, Rafael? Sí. ¿Sí? Acuérdate que ya dijimos que las unidades de los momentos en fuerza por distancia, ¿sí? Entonces, si tú dices, pues un momento es igual a 62.62 newtons, pues ahí está mal, ¿sí? Debe ser fuerza por distancia. Sí, Irlanda, perdón, no había visto tu manita. Perdón, ¿es 21.21 por 3? Ajá. ¿No son 63.63? Exactamente, muy bien. 63.63, ¿sí? De acuerdo, gracias, Irlanda. ¿Estás de acuerdo, Rafael? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos que F3 por 5 metros, se quedó ahí no sé por qué se quedó, y esa letrita, pero bueno, lo voy a hacer más para acá. Entonces tengo F3 por 5 metros, esto es igual a ¿qué? Pasa del otro lado el 63.63, restando newtons por metro, ¿sí? Y F3 es igual a menos 63.63 newtons por metro. Ese 5 metros pasa del otro lado, dividiendo. ¿Cuánto es igual a F3? A mí me salió menos 12.7. Gracias, Ángel. Menos 12.7. ¿Qué unidad es, Paulina Villafaña? Newtons. Newtons, muy bien, porque los metros y los metros se van. ¿Y qué significa ese menos 12, Paulina? ¿Qué significa que salió negativo? Que va, no sé, que va a señalar hacia abajo. Muy bien, sí. O sea, mi F3 yo la tengo supuesta que es positiva hacia arriba, pero me dice que va hacia abajo. ¿Tú ves cierta lógica ahí, Paulina, que una reacción vaya hacia abajo? ¿O le ves lógica, Paulina, o no le ves lógica? Pues, o sea, yo tenía dudas si no se tenía que cambiar a positivo ese 12.7, pero no sé, esa era mi duda. No puedes cambiarlo. O sea, aquí te da negativo y entonces tú lo dejas negativo, no puedes cambiarlo. Lo que sí puedes cambiarlo a positivo es cuando tú cambias la flechita que va hacia abajo, ¿sí? Pero mi duda es, o sea, ¿la reacción hacia abajo se te hace lógica? Sí, sí se podría, ¿no? Claro, claro que sí, pero ¿por qué, Paulina? ¿Por qué sí es lógica? ¿Hacia dónde va la fuerza de 30 newtons? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. La fuerza esta aplicada. No, sí, es hacia arriba. Hacia arriba, exactamente. Entonces, por lógica, las reacciones deben de ir en sentido contrario, ¿verdad, Paulina? Sí, ya. Ahí ya, ¿verdad? Entonces, eso está padre, ¿no? O sea, si la fuerza va hacia arriba, entonces la reacción debe de salir hacia abajo. Entonces, este signo negativo obviamente tiene mucho sentido, ¿sí? Simplemente por sentido común. Muy bien, gracias, Paulina. Entonces, a ver, Paola Vázquez, ¿qué me falta? Ya tengo el valor de F1, tengo el valor de F3. ¿Cuál me falta, Paola? ¿Qué me falta calcular? El valor de F2. Muy bien. ¿Cómo lo puedo calcular, Paola? Pues ya colocando ahora sí toda la información. Quiero pensar. ¿Sí? F2 más 21.21 más, ahí ya no sabría si colocar el menos o el más. Exactamente, muy bien, sí. O sea, en esta ecuación 1 debo de sustituir el valor de F3, ¿verdad? De este, muy bien.
Entonces, sustituir F3, pero ahí tienes toda la razón, o sea, ¿cuál pongo? ¿El positivo o el negativo, verdad? Obviamente, lo voy a poner con el signo que acabo de calcular, ¿de acuerdo, Paola? Que es negativo. ¿Pero lo pondría como multiplicado o lo cambiaría? ¿Cómo multiplicado? Sí, es que luego ponen el más y luego le ponen el como tipo multiplicado por menos entiendo, sí. 12.7. Sí. Lo puedes poner directo o multiplicado. De las dos formas, cualquiera de las dos está bien. Vamos a ponerlo aquí. Es F2, estoy sustituyendo el valor como me estás comentando, 21.21 newtons, y puedo ponerlo multiplicado como dices, más, y dentro el menos 12.7 newtons, ¿verdad? Igual con 0. O puedo ponerlo directamente, Paola. Ya sé que más por menos es menos, ¿no? Lo puedo poner directo como tú quieras. Es F2 más 21.21 newtons, o directo, insisto, más por menos da menos 12.7 newtons, igual con 0. Muy bien. ¿Cuánto es 21.21 menos 12.7, Paola? 8.51. Ok. Esto que estoy escribiendo aquí, ¿sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a ver aunque está muy hasta abajo? Sí, sí se ve. Sí, gracias. 8.51 newtons igual con 0. Entonces, simplemente despejo F2. El 8.51 es positivo, pasa del otro lado negativo. Menos 8.51 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto, Paola? Que estoy poniendo bien mis signos y que entonces F2, en lugar de ir hacia arriba, ¿hacia dónde irá, Paola? Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. Entonces, voy a hacer otra diapositiva. A insertar otra diapositiva nueva ya para poner nada más mis valores. Entonces, para que se entienda lo de los signos. Aquí tengo esto, tengo esto, tengo esto, esta fuerza que es, ¿cómo le pusimos? Me olvidé. 30 newtons. Este es F igual a 30 newtons y tenemos aquí sus componentes, que sería esta, Fx igual a 21.21 newtons, y esta, que es Fy igual a 21.21 newtons, ¿no? Ponemos acá. Y entonces yo supuse que estas dos estaban hacia acá y esta hacia acá, ¿sí? Pero sucede que todas salieron negativas. Quiere decir que en todos los casos las flechitas van en sentido contrario. Entonces, pongo esta hacia acá. ¿De cuánto nos dio F1? ¿De cuánto nos dio F2? ¿Y de cuánto nos dio F3, por favor? Oscar, Miranda, ¿me puedes dar estos valores? O bueno, Cristian, nada más que más fuerte porque no te escucho. Perdón, no lo he escuchado que se me había dicho. No te F1 es menos 21.21 newtons. Ay, más fuertecito porque no te escucho, Cristian. No sé si tengas apagado, un poquito tapado tu... A ver. El regreso no los escucho. F1 es 21.21, que obviamente. Entonces es hacia acá. 21.21 newtons. Después tenemos 12.7 la F3 y 8.51. 12.7 newtons y 8.51 newtons. ¿Estoy bien? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, vean que ya no estoy poniendo ahí signos negativos, ya estoy poniendo signos positivos. ¿Por qué? Porque las flechitas ya son las correctas, ¿sí? Si tengo esto, voy a poner aquí simplemente como nota al margen, ¿no? O sea, si yo tuviera estas flechitas hacia arriba, estas hacia acá, entonces sí es menos 21.21 newtons, menos
8.51 newtons y menos 12.7 newtons, ¿sí? Y la fuerza está de 30 newtons, ¿ok? Esto sería otra forma de presentarlo. Si ustedes presentan así, pues también está correcto. Pero lo mejor, está muy bien, es hacer esto ya, ¿no? Poner los signos positivos con sus flechitas respectivas. E insisto, es muy lógico, ¿verdad? Como comentábamos hace un rato con Paulina, si la fuerza tiende a ir hacia arriba, obviamente las reacciones van a ser en sentido contrario, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Leonardo Ansúrez, Laura Proal, ¿ya estás ahí? Todo bien, profe. ¿Todo bien, Rodrigo? Okay. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Laura, ¿ya estás ahí? ¿Por qué no, verdad? Bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar. Ya nada más faltan 4 minutitos, pero antes de irnos, para darles chance para su siguiente clase, recuerden que deben de subir su tarea en el aula virtual, quienes me la enviaron por correo electrónico. Sus calificaciones, espero que ya como el miércoles, martes de la siguiente semana ya estén arriba en su plataforma. Yo les voy a avisar cuando ya estén todos sus archivos. Recuerden que yo les voy a regresar un archivo PDF con la calificación y con las notas, ¿sí? Quienes no han entregado su tarea, recomendación, entréguenla. Entre más tardan, menos calificación sacan, recuerden. Y pues quiero que quede muy bien en sus mentecitas que tienen toda la oportunidad de pasar esta materia, aunque se les haga muy difícil. Si ustedes ponen todo su empeño, no tienen por qué reprobarla, porque recuerden que son tareas y que por eso es que me llama la atención que haya quien no ha entregado su tarea, ¿sí? Cuando pueden hacer las consultas suficientes. Entonces, tomen esto en cuenta. Yo entiendo que, les digo que mi experiencia en el primer año, en el primer semestre de pandemia, presentamos primer examen y a la semana ya fue la pandemia y cerraron todo, ¿no? Pero los mismos alumnos que no le echaban ganas, que en examen sacaron 2, 3 de calificación, en el aula virtual fueron los mismos que reprobaron, ¿no? Entonces yo entiendo que por más que les pida yo que trabajen, quienes no quieren trabajar, pues no lo hacen. Pero quienes no están acostumbrados a estudiar o trabajar, pues yo los exhorto a que empiecen a hacerlo, a que no dejen esto a un lado, y aunque se les haga difícil, hagan todas las preguntas posibles y pongan todo su empeño, y créanme que no tienen por qué pasar a reprobar esta materia, ¿sí? Bien, chicos, pues ya los dejo, que tengan buen día, nos vemos el jueves, primero Dios, que les vaya muy bien. Profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cree que me pueda poner retardo? Es que claro, entré sí. tarde. Sí, todos los que llegaron tarde,